Vamos a empezar terminando de ver el tema que nos quedó pendiente en la clase pasada, ¿saben? ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, doctora. Ya, muy bien. Bueno. Ya habíamos hablado un poquito sobre los mecanismos principales de producción de la orina a través de las nefronas y los túbulos colectores. Platicamos un poquito también sobre el filtrado glomerular, los diferentes tipos de presiones que se establecen aquí para realizar todo ese proceso. Hablamos también un poco sobre los mecanismos de autorregulación de la tasa de filtrado glomerular, que eso se refiere a la autorregulación renal, la regulación neural y la hormonal. Ahora vamos a entrar a ver los mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Pero primero pues vamos a hablar sobre los mecanismos básicos del riñón. El volumen de líquido que normalmente va a ingresar a través de los túbulos proximales nos menciona que es mayor que el volumen total del plasma, y eso solo es mayor hasta por media hora, y eso sucede porque la tasa de filtración glomerular normalmente es alta. Entonces, como habíamos mencionado también, gran parte de este líquido debe retornar de alguna manera al torrente sanguíneo. Y esto lo va a hacer a través del mecanismo de reabsorción, que en sí es el retorno de la mayor parte del agua y de muchos de los solutos que se filtra hacia la corriente sanguínea. Esta va a constituir la segunda función básica de la nefrona y del túbulo colector. En condiciones normales, como ya lo habíamos mencionado, alrededor del 99% del agua que se filtra se va a reabsorber y solo el 1% se va a excretar a través de la orina. ¿Y quién va a realizar todo este proceso? Pues las células epiteliales que van a encontrarse alrededor del túbulo renal y del túbulo colector, y también las células que van a encontrarse en el túbulo contorneado proximal. Los solutos que son absorbidos tanto por procesos pasivos y activos son la glucosa, aminoácidos, la urea, algunos iones como el sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato y también fosfato. Y una vez que ese líquido ya pasó a través del túbulo contorneado proximal, van a toparse con ciertas células de sitios más lejanos que van a regular todo ese proceso de reabsorción. ¿Para qué? Pues para poder mantener esa homeostasis de la que también hemos platicado, que es bastante importante para mantener una cantidad de líquidos corporales que puedan ser funcionales pues para el cuerpo. También la mayoría de las proteínas pequeñas y de los péptidos va a pasar a través de este filtrado. Sin embargo, este normalmente sucede por un proceso que se llama pinocitosis, que es el GIF que les dejé ahí. Y la pinocitosis en sí lo que va a hacer es captar del fluido extracelular ciertos componentes y lo va a incorporar en la membrana celular, y lo va a hacer a través de vesículas, como podemos ver ahí, ¿no? Se va a encapsular y va a entrar a través de la membrana celular como vesículas. Y después va a entrar en función la tercera función del riñón, que va a ser la secreción. Y esta en sí va a ser la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias que son secretadas van a ser iones hidrógeno, amonio, creatinina y algunos fármacos que por sus características puedan ser secretadas por medio de este transporte, ¿no? Por este medio. Ejemplo de ello es la penicilina. Nos menciona que la secreción va a tener dos consecuencias importantes.
La primera es que a través de esta secreción, pero específicamente de los iones hidrógeno, va a ayudar a controlar el pH sanguíneo. Y el segundo es que va a tener la capacidad de secretar sustancias que van a contribuir a eliminarse a través de la orina, a través de la orina, ¿no? Esto nos menciona que es sumamente importante y lo vemos mucho en aquellos deportistas que previo, no sé, a tener alguna competencia se someten a ciertas pruebas. ¿Para qué? Pues para ver que no estén consumiendo ningún tipo de sustancias como esteroides, eritropoyetina. Y también en otros casos resulta importante para detectar alcohol o algún tipo de droga ilegal a través de la orina, ¿no? Y antes de pues entrar y ver la reabsorción que se da a través de los diferentes túbulos de la nefrona, vamos a hablar un poquito como de las bases, ¿no? Entonces nos menciona que una sustancia que se reabsorbe del líquido en la luz del túbulo puede seguir dos caminos, ya sea que pase a través de la membrana o que pase entre la membrana o que pase a través de la membrana. A lo largo del túbulo, como podemos ver, existen ciertas uniones conocidas como uniones herméticas. Estas uniones herméticas van a unir a célula con célula. Y también vamos a encontrar otra como componente importante que va a ser la membrana apical. Y por otro lado, la membrana vasolateral. La membrana apical va a encontrarse en contacto con la luz tubular y la membrana vasolateral se va a encontrar en contacto desde su base y como sus lados con el líquido intersticial. Entonces, como les había comentado, este proceso puede darse o filtrarse entre las células. A este mecanismo, las células, como vimos, están unidas por uniones herméticas. Estas uniones en las células del túbulo contorneado proximal pues van a ser permeables, lo que le va a permitir que se reabsorban estas células hacia los capilares peritubulares. De hecho, se cree que en algunas zonas del túbulo renal, esta vía de reabsorción, es decir, la paracelular, va a ser responsable hasta del 50% de la reabsorción que se dé por ósmosis de ciertos iones y del agua que las acompaña. Y si recordamos un poquito qué es la ósmosis, pues hay que recordar que es el movimiento que se da a través de la membrana. Esta membrana claramente va a ser semipermeable y se va a dar por la diferencia de osmolaridad, que en sí pues va a ser la concentración de los solutos que va a haber de ambos lados, ¿no? Y esta concentración o esta osmolaridad va a formar una diferencia de presión osmótica y esa presión osmótica va a ser la fuerza con la que va a poder conducirse una sustancia de un lado a otro. Pero también hay otro mecanismo que es la reabsorción transcelular, que como su nombre lo dice va a ser a través de. Entonces aquí lo que va a suceder es que una sustancia va a pasar de la luz tubular hacia el líquido intersticial o hacia el capilar peritubular, donde va a atravesar, pues, ¿qué? Pues la membrana vasolateral, ¿no? Sin embargo, también existen otros mecanismos de transporte, ya que cuando las células van a transportar solutos, ya sea dentro o fuera del líquido tubular, también se van a movilizar otras sustancias, pero estas van a hacerlo a través de una dirección nada más. Entonces, estas generalmente lo van a hacer ayudadas de otros tipos de mecanismos o de sustancias incluso. Las uniones que se van a formar o las uniones herméticas, como vimos, van a unir a célula con célula y lo que van a hacer es formar una barrera que iba a impedir que ciertas sustancias, específicamente proteínas, se mezclen de un lado a otro. De hecho, esto lo vemos o es muy importante cuando hablamos sobre la reabsorción de sodio en los túbulos renales, dado que gran cantidad de estos iones va a atravesar los filtros glomerulares. Entonces, las células que van a revestir a esos túbulos renales, al igual que pues otras células, van a tener una baja concentración de sodio en su citosol. Y esta va a ser, ¿por qué? Por la actividad de la bomba sodio-potasio.
Entonces, pues estas bombas, como lo podemos observar en la imagen, van a encontrarse en la membrana vasolateral y lo que van a hacer es expulsar sodio desde los túbulos, van a expulsar sodio a los túbulos renales, en este caso representado como el capilar peritubular. Entonces, la mayor parte de los iones sodios que va a atravesar esta membrana apical se va a expulsar hacia el líquido intersticial. ¿Por qué? Pues por acción de esta bomba sodio-potasio. Y pues lo va a hacer a través de energía que conocemos como ATP. De hecho, nos menciona que la energía o el ATP que utiliza esta bomba en los riñones va a ser aproximadamente del 6%, y nos menciona que aunque parece poco, 6% es demasiado considerable, ya que lo compara incluso con la energía que utiliza el diafragma en su contracción durante la ventilación normal. Otros mecanismos de transporte que también utiliza la membrana para realizar su transporte en tanto activo como pasivo es el transporte activo primario. Aquí la energía derivada de la hidrólisis del ATP se va a emplear para bombear, es decir, para transportar una sustancia a través de la membrana, y de hecho la bomba sodio-potasio es el ejemplo más claro de este tipo de transporte. ¿Qué sucede en la bomba sodio-potasio? Pues tiene la característica de expulsar iones sodio hacia el exterior y de introducir iones potasio hacia el interior, y esto lo que va a ayudar a hacer es a mantener una concentración intracelular baja de iones sodio. Otro tipo de transporte es el transporte activo secundario. Aquí la energía almacenada y se almacena a través de las diferencias de gradientes electroquímicos, va a ayudar a conducir a una sustancia a través de la membrana. A diferencia de la bomba sodio-potasio, esta generalmente va a utilizar o va a necesitar ayuda de otros componentes, y esos son los contratransportadores y los cotransportadores. Los contratransportadores lo que van a hacer es transportar dos o más sustancias en la misma dirección a través de la membrana, y por el contrario, los cotransportadores van a movilizar dos o más sustancias en direcciones opuestas, pero también a través de la membrana. También, pues cada uno de estos tipos de transportadores va a tener un límite para poder operar. De hecho, lo compara incluso con la cantidad límite de personas que un elevador puede transportar sin que afecte su función, ¿no? Y a esta velocidad se le va a conocer como transporte máximo, y se va a medir en miligramos por mililitro. También la reabsorción de solutos pues va a regir la reabsorción de agua, ya que esta solo se va a producir por ósmosis, como habíamos comentado. Cuando se da este proceso de ósmosis, sí se va a reabsorber los solutos, pero siempre va acompañado de agua. Entonces, cerca del 90% del agua que se reabsorbe y que es filtrada por los riñones, pues también va a llevarse consigo solutos, específicamente, o más bien más importantes en este órgano va a ser el sodio, el cloro y la glucosa. Entonces, la reabsorción de agua que se da junto con los solutos en el líquido tubular se le va a conocer como reabsorción de agua obligatoria. Este tipo de reabsorción se va a producir en el túbulo contorneado proximal y también en la rama ascendente de la asa de Henle, dada que van a ser en estos segmentos donde la nefrona va a ser siempre permeable al agua. Entonces, el 10% del agua que no se reabsorbe, que es aproximadamente de un 10 a 20 litros por día, se va a también reabsorber de alguna manera, pero por un tipo de mecanismo que se llama reabsorción facultativa del agua. Y es facultativa, ¿por qué? Porque va a tener la capacidad de adaptarse a las necesidades. Es decir, si por alguna razón no puede darse la reabsorción a través de la reabsorción obligatoria del agua, se va a dar a través de este mecanismo, y aquí lo va a regular la hormona antidiurética, y esta se va a dar o va a suceder predominantemente en los túbulos colectores.
¿Alguna duda hasta ahora? No, ¿Nada? doctora, sí, claro. Ok. Bueno, ahora vamos ya ahorita que vimos un poquito de las bases y todo, vamos a hablar más del tipo de reabsorción y cómo se da en las diferentes partes del túbulo contorneado, o de los túbulos más bien. Como habíamos mencionado al principio, la mayoría de los solutos y del agua que va a realizar este proceso se va a realizar en los túbulos contorneados proximales, dado que va a ser aquí donde se va a reabsorber el 65% del agua que se filtre. Sin embargo, como habíamos mencionado, no solo se va a filtrar agua, sino también se van a filtrar solutos. En esta parte de la nefrona también se va a reabsorber el sodio y el potasio, también en un 65% aproximadamente. Se va a reabsorber el 100% de la mayoría de los solutos orgánicos, como glucosa, aminoácidos. Aquí se da la reabsorción del 50% del cloro filtrado, del 80 al 90% del bicarbonato, el 50% de la urea filtrada y también una cantidad considerable de calcio, magnesio y fosfato. También los túbulos contorneados proximales van a secretar cantidades variables de iones amonio, urea e hidrógeno. La mayor parte de estos solutos se va a reabsorber aquí junto con el sodio, dado que el transporte de sodio se va a realizar por medio de los transportadores que habíamos comentado, es decir, los cotransportadores y contratransportadores. En condiciones normales, la glucosa, aminoácidos, ácido láctico y también otras vitaminas no se van a perder con la orina, sino que se van a reabsorber por completo en esta primera mitad de la nefrona. Y esto lo va a hacer a través de unos transportadores, como les había mencionado, en este caso, con transportadores de sodio-glucosa. Los cotransportadores van a ser dados de acuerdo al soluto que transporte. En este caso, que viene representado en la imagen, podemos ver que en la membrana apical se van a encontrar esos transportadores. Entonces, lo que va a suceder es que va a entrar a través de esta membrana 2 moléculas de sodio y una molécula de glucosa. Entonces entra a través de esta membrana apical y se va a unir a través de un cotransportador que lo podemos ver ilustrado con azul, ¿no? Se une a través de este cotransportador, entra a través de la membrana y luego estas se van a separar pues en sodio y glucosa, ¿no? Entonces lo que va a suceder con la glucosa es que va a pasar a través de la membrana, por un transporte que se llama difusión facilitada y esto pues más que nada es el hecho de que por su naturaleza va a tener la capacidad de atravesar esta membrana. Entonces podemos observar que pasa a través de la membrana por difusión facilitada y va a llegar hacia el capilar glomerular. Por el contrario, va a pasar con el sodio. Esta va a ser captada por otros tipos de solutos y lo que va a suceder aquí es que utilizando energía, que en este caso va a ser el ATP, va a lograr llegar al capilar peritubular. Entonces podemos observar que por difusión facilitada la glucosa no va a necesitar de ningún tipo de energía para llegar al capilar peritubular. Por el contrario, el sodio sí va a necesitar del ATP para poder hacer este mismo proceso. En otro proceso de transporte activo secundario, vamos a encontrar otro tipo de transportadores. En este caso va a ser el cotransportador de sodio-potasio y esta va a transportar sodio que se filtra a favor de su gradiente de concentración. ¿A dónde? Pues a las células del túbulo contorneado proximal, junto con los iones hidrógeno, que pues también se van a movilizar hacia la luz tubular. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el sodio se va a reabsorber hacia la sangre y los iones hidrógeno se van a secretar hacia el líquido tubular. Entonces, acá lo que va a suceder es que las células del túbulo contorneado proximal pues van a producir hidrógeno que va a ser necesarias para poder mantener el funcionamiento
de los cotransportadores. Entonces, aquí lo que va a suceder, a ver. Aquí lo que va a suceder es que este mecanismo lo que va a lograr es que se movilicen el dióxido de carbono a través de la sangre tubular. Entonces, de una vez que el dióxido de carbono entra hacia la sangre peritubular o también lo puede hacer hacia el líquido tubular, se van a producir ciertas reacciones metabólicas dentro de ella. De hecho, nos menciona que este tipo de mecanismo también sucede en los eritrocitos. Entonces, aquí lo que va a hacer es que con ayuda de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, va a catalizar la reacción de dióxido de carbono con agua. Esa es la anhidrasa carbónica. Entonces, entra el dióxido de carbono y junto con la anhidrasa carbónica va a catalizar la función de dióxido de carbono con agua. Esto lo que va a ocasionar es que se forme ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico se va a disociar en hidrógeno y en bicarbonato. En este caso, la mayor parte del bicarbonato que se vaya a formar acá o se vaya a disociar va a filtrarse hacia los túbulos, en este caso pues el capilar peritubular, para mantener una concentración de este amortiguador que va a cobrar importancia cuando nosotros veamos este mecanismo de regulación ácido-base. Va a ser un amortiguador bastante importante. Entonces, esta va a pasar hacia el capilar peritubular y por el contrario, el hidrógeno va a ser sacado hacia la luz del túbulo contorneado proximal. Entonces, si nos vamos a la imagen que está en la derecha, aquí pues ya dijimos, ¿no? Pues el bicarbonato pasó a la capilar peritubular, también lo hizo cierta parte del sodio, pero la parte del sodio que salió hacia la luz del líquido tubular va a reaccionar con el bicarbonato y va a volver a formar ácido carbónico. Luego ese ácido carbónico también se va a volver a disociar en agua y en dióxido de carbono. Y a medida que va a ir aumentando la cantidad de bicarbonato en el citosol, va a tener la capacidad ya sea de salir o difundirse a través de difusión facilitada o de necesitar otra vez de la anhidrasa carbónica para iniciar todo el proceso que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, de esta manera, por cada hidrógeno que se secrete hacia el líquido tubular, se va a reabsorber una molécula de bicarbonato y una molécula de sodio hacia el capilar peritubular. Como habíamos mencionado también, la reabsorción de solutos en los túbulos contorneados proximales va a promover la ósmosis del agua. Entonces, cada soluto que sea reabsorbido va a aumentar la osmolaridad que habíamos mencionado, que va a ser la diferencia de presiones que va a crear la fuerza para que este proceso pueda suceder. Entonces, cuando sucede este proceso de osmolaridad dentro de la célula capilar, va a también pasar un proceso similar en el líquido intersticial y por último en la sangre. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el agua se va a difundir rápidamente por ósmosis a través del líquido tubular y esto lo va a hacer a través de la vía paracelular, como podemos observar aquí. Esto lo que va a hacer es que pueda restablecerse como un balance osmótico. En otras palabras, lo que va a suceder es que la reabsorción de los solutos va a crear un gradiente osmótico que va a promover que se reabsorba el agua por ósmosis. Entonces, las células que van a encontrarse pues rodeando, tapizando el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle, pues van a ser permeables. Y esta capacidad de ser permeables se los va a dar la aquaporina 1. La aquaporina 1 es una proteína de membrana que va a hacer que se incremente significativamente la velocidad del movimiento del agua a través de la membrana apical y vasolateral, lo que va a permitir que haya ese transporte de solutos agua. Entonces, a medida que el agua va a abandonar el líquido tubular, también las concentraciones de otros solutos van a aumentar. Y esto generalmente va a suceder en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué va a ser? Pues por los gradientes que este proceso de ósmosis va a crear.
De hecho, acá nos viene representado los otros solutos que van a intervenir en este proceso, o que van a participar más bien con el agua para difundirse, ¿no? Nos menciona aquí el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio y la urea. Entonces, en este caso, los iones cloro son los que se van a encontrar en mayor concentración en este proceso, dado que estos pues tienen una carga negativa y como también en la luz del capilar perotubular pues va a tenerse esta carga negativa, pues va a hacer que también el líquido tubular pues tenga pues esta carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la luz tubular el cloro tiene una carga negativa y dentro del capilar también tiene una carga negativa, entonces va a repelerse, ¿no? Entonces, los solutos que más van a reabsorberse a través de este mecanismo, pues van a ser aquellos que tengan una carga positiva, como el potasio, el calcio y el magnesio. Y por ende, pues el cloro va a ser el soluto que va sí a difundirse a través de esta membrana, pero generalmente no lo va a hacer con la capacidad que los otros solutos con carga positiva. Entonces, por esa razón es que los iones cloro van a encontrarse con mayor concentración en la luz del túbulo, dada que no van a tener la capacidad de penetrancia tan fuerte como los otros solutos. En este caso, a ver. También nos habla un poco sobre el amoníaco. El amoníaco, pues como ustedes saben, es un producto de desecho que es tóxico y en sí va a derivar de la eliminación de un grupo amino de diversos aminoácidos, y esto generalmente se va a realizar en las células del hígado, es decir, pues en los hepatocitos. Entonces, en los hepatocitos, ¿qué va a suceder? Pues bueno, va a convertir la mayor parte de la urea, que es un compuesto menos. De hecho, nos menciona que en el sudor hay pequeñas cantidades de amoníaco y urea. Sin embargo, la excreción de estos desechos nitrogenados se va a realizar más que nada por la vía urinaria. Sí salen por el sudor, pero generalmente este proceso se va a dar por la vía urinaria. Entonces, la urea y el amoníaco que van a encontrarse en la sangre, pues van a ser filtrados por el glomérulo y pues van a secretarse a través del túbulo contorneado proximal. ¿Hacia dónde? Pues hacia el líquido tubular. Entonces, las células del túbulo contorneado proximal pues pueden producir amoníaco adicional. ¿Por qué? Pues también por el mismo proceso de desaminación del aminoácido, en este caso el aminoácido glutamina, y va a ser una reacción que también va a generar bicarbonato. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el amoníaco se va a unir rápidamente con el hidrógeno para transformarse en un ion amonio, que de hecho viene representado acá con NH4. Y esto lo que va a, esta reacción de conversión hacia este producto, lo que va a lograr es que pueda moverse o reemplazar los iones hidrógeno con los transportadores de sodio hidrógeno en la membrana apical, y esta pues le va a dar la capacidad de poder ser transportado hacia la luz del túbulo, y a su vez que pueda ser una reacción o un producto que pueda ser difundido con mayor facilidad a través de la sangre. De hecho, casi todos estos procesos van a tener una función, un propósito más bien, que pueda ser difundido o secretado hacia la sangre. Y el amoníaco también puede hacerlo por este proceso. Y ahora vamos a hablar sobre la reabsorción tubular que se da en el asa de Henle. Como ya habíamos mencionado, pues la mayor parte de la reabsorción se va a dar en el túbulo contorneado proximal. Y cuando llega el proceso o el líquido que ingresa al asa de Henle, pues realmente va a ser como que el líquido restante que no se secretó y no se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal. Y generalmente ese líquido va a entrar al asa a una velocidad de 40 a 45 mililitros por minuto. La composición química del líquido que va a ingresar en este sitio pues va a ser distinta al filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque ciertas sustancias como la glucosa, los aminoácidos que se reabsorbieron completamente, pues ya no van a estar formando parte de este líquido. Entonces,
pero sin embargo la osmolaridad del líquido tubular todavía va a ser muy similar a la sangre, ya que la reabsorción de agua por ósmosis se va a realizar de la misma manera en esta parte del asa de Henle. El asa de Henle pues va a tener la capacidad de reabsorber alrededor del 15% del agua filtrada, entre el 20 y el 30% del sodio, y el potasio el 35% del cloro, entre el 10 y el 20% del bicarbonato, y una cantidad variable de calcio y de magnesio filtrados. De hecho, en este sitio la reabsorción de agua por ósmosis no se va a acoplar de manera automática con la reabsorción de solutos que se filtren en esta parte del asa. Si nosotros recordamos o les había mencionado que normalmente cuando se da este proceso de ósmosis siempre va acompañado el agua con los solutos. Sin embargo, en esta parte del asa de Henle va a entrar un tipo de regulación independiente, tanto del volumen como de la osmolaridad de los líquidos corporales. A través de las membranas apicales en esta rama, va a utilizar un tipo de cotransportador que es denominado sodio, potasio, cloro. Y esta lo que va a hacer es reabsorber de manera simultánea tanto iones sodio como un ion potasio y 2 iones cloro desde el líquido hacia la luz tubular. De hecho, el sodio que es transportado hacia el líquido intersticial lo va a hacer de manera activa y se va a difundir a través de los vasos rectos. En cambio, el cloro que se va a mover a través de los canales a la membrana vasolateral lo va a hacer posterior al movimiento del sodio a través de esta membrana. Todo este proceso se va a dar a través del asa gruesa de Henle. Acuérdense que hay ascendente, descendente, delgada y recta. Entonces, este proceso se va a dar a través de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Eso lo repetí. Bueno, como nosotros podemos ver aquí, hay muchos canales de sodio en este proceso. Generalmente, pues en la membrana apical. Entonces, la mayor parte del potasio que se va a transportar a través de esos transportadores van a regresar después hacia el líquido tubular, y esto va a ser por el gradiente de concentración que se va a formar. Entonces, el principal efecto de los transportadores sodio, potasio y cloro, pues va a ser la reabsorción de sodio y cloro, que lo podemos ver representados aquí, ¿no? Sí van a encontrarse fuera de la luz tubular sodio, cloro y potasio, y como les había mencionado, va a ser un ion sodio, 2 iones cloro y 1 potasio. Sin embargo, como podemos ver, los solutos que van a llegar hacia los vasos rectos, en este caso, van a ser sodio y cloro. Entonces, estos van a ser los solutos más importantes que se van a reabsorber en esta parte del asa de Henle. ¿Y por qué el potasio no va a pasar esto? Porque la carga positiva que va a encontrarse en el líquido tubular va a ser que soluto pues tenga cargas negativas. O sea, como les había comentado, ¿se acuerdan que les dije que en el anterior el cloro se quedaba fuera? ¿Por qué? Porque aquí había una carga negativa y adentro había una carga negativa, pues entonces no tenía la penetrancia hacia el túbulo, hacia la luz tubular, y aquí pasa la misma situación. Si el potasio no llega aquí, es por las cargas. Entonces, lo que va a suceder es que este potasio no va a llegar hacia el vaso recto, sino que va a regresar hacia la luz tubular, a pesar de que haya ese soluto en la luz tubular. No va a tener la penetrancia hacia los vasos rectos por su carga. Entonces, pues esta relatividad negativa pues va a tener la capacidad de reabsorber otros tipos de solutos, en este caso pues cationes, ¿no? Y esos cationes van a ser el sodio, el calcio y el magnesio, y lo van a hacer a través de la vía paracelular.
En el caso de la porción inicial del túbulo contorneado distal, aquí el líquido que va a ingresar lo va a hacer aproximadamente a una velocidad de 25 mililitros por minuto, dada que el 80% del agua ya se filtró, ya pasó por el túbulo contorneado proximal, ya pasó por el asa de Henle. Entonces, aquí solo se va a reabsorber aproximadamente del 10 a 15% del agua filtrada, el 5% del sodio, el 5% del cloro, y lo va a hacer a través de contrasportadores sodio-cloro, en donde pues también en las membranas apicales. Aquí las bombas de sodio-potasio y los canales de cloro que van a encontrarse en esas membranas van a permitir que se reabsorban sodio y cloro en los capilares peritubulares. Entonces, también nos menciona que la porción inicial de este túbulo va a tener la capacidad también de encontrarse o de actuar la hormona paratiroidea, que va a también a participar en la reabsorción de sodio. Entonces, nos menciona que la cantidad de sodio que sea reabsorbido en esta región pues va a depender generalmente de la necesidad corporal, pero principalmente los iones que van a reabsorberse aquí van a ser el sodio y el cloro también. En cuanto a la reabsorción y secreción tubular que se da en la porción inicial del túbulo contorneado inicial, pues bueno, aquí nos menciona que cuando el líquido va a llegar a esta porción del túbulo, prácticamente todo el agua y los solutos ya se reabsorbieron. Es decir, aproximadamente el 90 al 95% de estos solutos pues ya se reabsorbieron y pues ya regresaron a la corriente sanguínea. Y de hecho nos hace una mención bastante importante, es más que nada recordar que en esta porción del túbulo van a encontrarse las células principales y las células intercaladas, que si ustedes se acuerdan, nosotros los vimos cuando vimos anatomía, lo vimos así como que muy rápido, pero lo que más destacaba de estas células son los solutos que reabsorben. Hay que recordar que las células principales van a reabsorber sodio y van a secretar potasio, y las células intercaladas van a reabsorber potasio y bicarbonato y van a secretar hidrógeno. Y pues esta porción del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, pues la cantidad de agua y de solutos que se reabsorba, pues realmente va a ser en función de las necesidades corporales, dadas que pues la mayoría ya fue reabsorbida y regresada hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, aquí, a diferencia de lo que va a ocurrir en los segmentos anteriores de la nefrona, el sodio va a atravesar la membrana apical mediante los canales de sodio, más que con la ayuda de transportadores, es decir, de los cotransportadores y contratransportadores. Y esto va a suceder porque las concentraciones de sodio van a ser demasiado bajas en el citosol, es decir, en el líquido, en la luz tubular, y por las características de este soluto va a tener la capacidad de poder entrar en forma activa a través de las membranas vasolaterales. Y esto va a suceder ¿para qué? Para que dentro del capilar tubular pueda mantenerse las concentraciones necesarias para el funcionamiento adecuado del proceso de filtración. Entonces, aquí el sodio sí va a entrar, pero lo va a hacer a través de difusión facilitada también. Y aquí, como podemos ver, no va a necesitar precisamente de la ayuda de la bomba sodio-potasio, sino lo va a hacer pues solita, ¿no? ¿Por qué? Pues por las características de ese soluto y para lograr mantener las cantidades necesarias dentro del capilar peritubular. En condiciones normales, la reabsorción que se va a dar aquí en ese túbulo contorneado va a devolver la mayoría de los solutos potasio hacia el líquido tubular, y esto también va a suceder, ¿por qué? Para poder mantener la cantidad de sodio necesario en el capilar peritubular, a diferencia de la penetrancia del sodio dentro del líquido intersticial, que no va a necesitar de ningún tipo de energía. El hecho de que el potasio salga de nueva cuenta hacia la luz tubular sí va a necesitar de energía, va a hacer uso de la bomba sodio-potasio a través
del ATP pues como su energía, ¿no? En consecuencia de eso, pues parte del ion va a difundir a través del gradiente de concentración hacia el líquido tubular, donde pues su concentración va a ser baja. Y de hecho, este mecanismo de secreción pues va a ser la fuente principal de iones potasio que se van a excretar hacia a través de la orina. Entonces, de hecho, siempre el líquido intersticial o el capilar peritubular va a representar al torrente sanguíneo y el líquido de la luz tubular pues va a ser la orina en sí, ¿no? Todo lo que se excreta, todo lo que sale a través de la orina. Entonces, el hecho de que encontremos sodio en la orina generalmente va a ser a consecuencia de la salida de, de potasio a través de este mecanismo y a través del túbulo contorneado distal. Y después de, bueno, ya hablamos, ¿no? De cómo se da el proceso de reabsorción, tanto en el túbulo contorneado proximal, distal, lazo de Henle. Sin embargo, también es importante conocer que esos mecanismos de regulación de reabsorción y secreción tubular no solo se dan a través de mecanismos activos, pasivos, a través de cotransportadores, de contratransportadores, sino también son reguladas por hormonas. Y de mayor importancia son 5 tipos de hormonas que van a regular la cantidad de sodio, cloro, calcio y agua que son reabsorbidos. Y estas hormonas van a ser la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona tiroirética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea. En cuanto al sistema renina, angiotensina, aldosterona, esto sucede cuando el volumen y la presión de sangre van a disminuir, en donde, pues en las paredes de las arteriolas aferentes. Y lo que sucede aquí es que si el volumen y la presión disminuyen, las arteriolas van a tener la capacidad de distenderse menos. Y esto va a hacer que las células extraglomerulares secreten un tipo de enzima que es la renina y lo van a hacer hacia la sangre. Este mecanismo va a estar regulado por el sistema nervioso simpático, que va a estimular en forma directa la liberación de renina por parte de las células extraglomerulares. Entonces, la renina va a tener la capacidad de catalizar la conversión de angiotensinógeno, que va a ser sintetizado por los hepatocitos, a un péptido de 10 aminoácidos que es llamado angiotensina 1. Luego, esta segmentación de aminoácidos más la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 pues ya va a ser la forma activa de la hormona. La angiotensina 2, como habíamos mencionado, si ustedes recuerdan cuando hablamos de los mecanismos de control del filtrado glomerular, va a ser un potente vasoconstrictor y esta, aparte que va a estimular la sed, también tiene la capacidad de estimular la producción de aldosterona en las glándulas suprarrenales. Y lo que va a hacer es que pues, la angiotensina 2, al estimular la producción de aldosterona, va a ocasionar que se retenga sodio y agua, lo que va a incrementar el volumen de esta cantidad y por ende pues se va a elevar la tensión arterial. Y pues en sí la angiotensina 2 va a afectar la fisiología del riñón de 3 formas muy importantes. Una, a través de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Pues por la vasoconstricción de las arteriolas aferentes. Entonces, si disminuye la tasa, o más bien si se contraen las arteriolas eferentes, pues ya no va a poder filtrarse mucha agua, mucho soluto, entonces pues va a disminuir la tasa de filtración glomerular. La segunda forma de afectación va a ser que va a promover la reabsorción de sodio, cloro y agua en el túbulo contorneado proximal. Esta va a ser a través de la estimulación de las actividades de los cotransportadores sodio e hidrógeno. Y también pues va a estimular a la corteza suprarrenal para que libere aldosterona, que pues en sí lo que va a hacer la aldosterona pues va a ser estimular a las células principales para que reabsorban sodio y cloro y para que secreten potasio, que sí pues es un mecanismo natural de actuar, ¿no? Entonces lo que va a suceder aquí
es que la ósmosis va a aumentar la reabsorción de sodio y cloro, por lo que también va a aumentar la reabsorción de agua. Entonces, si hay este mecanismo de reabsorción intensiva, lo que va a suceder es que va a incrementar la volemia y la tensión arterial. Es decir, va a haber una vasoconstricción bastante importante y la tensión arterial pues va a aumentar, que es lo que viene representado pues en esta imagen. En cuanto a la hormona antidiurética, que también es conocida como vasopresina, esta hormona va a ser liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, o mejor conocida como neurohipófisis. Esta hormona lo que va a regular es la reabsorción facultativa de agua. Si ustedes recuerdan, la reabsorción facultativa es que es ese mecanismo de reabsorción en la que el agua se va a adaptar de acuerdo a las necesidades corporales para reabsorberse. Entonces, a menudo lo que va a suceder es que va a aumentar la permeabilidad del agua de las células principales en la última porción del túbulo contorneado distal. Y en ausencia de esta hormona, lo que sucedería es que las membranas apicales pues no tendrían la capacidad de permeabilidad del agua. Dada que en las células principales hay vesículas que van a contener aquaporina 2, que en sí las aquaporinas 2 lo que va a darle a este mecanismo es la capacidad de reabsorber agua, lo que va a hacer la hormona antidiurética es que estimular por medio de la exocitosis la producción de vesículas que tengan esta aquaporina en las membranas apicales. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues que va a aumentar la permeabilidad del agua en la membrana apical de las células principales, por lo que pues el agua y los solutos van a poder moverse con mayor rapidez hacia la sangre. Los riñones en sí solo van a tener la capacidad de producir entre 400 y 500 mililitros de orina muy concentrada por día, pero cuando la concentración de la hormona antidiurética es muy alta, por ejemplo, en los casos de deshidratación grave, pues la capacidad de la orina de poder concentrarse va a ser mucho más alta. ¿Y cómo va a ser esto? Pues lo va a hacer que disminuyendo la cantidad de hormona antidiurética, lo que va a lograr que se eliminen canales de aquaporina y pues pueda los riñones producir una cantidad de volumen de orina diluida. Y lo va a hacer generalmente a través de un sistema de retroalimentación negativo en el que va a intervenir pues esta hormona. De hecho, nos menciona que la hormona antidiurética va a tener una importancia en la diabetes insípida, dada que en este padecimiento no va a haber la presencia de hormona antidiurética. Y entonces cuando haya un aumento en la cantidad de orina, pues no va a poder diluirse y entonces el paciente va a excretar un montón de orina. Entonces, en el caso de la diabetes insípida no va a haber la producción de esta hormona. Y de hecho, por eso esos pacientes generalmente hay que estarles haciendo reposiciones de líquidos, dada que van a perder mucho líquido por la orina, por la falta de capacidad de concentrarse. En el caso del péptido natriurético de atrial, esta va a estimularse cuando hay un incremento de la volemia. ¿Dónde? Pues en el corazón. Nos menciona que la regulación de esta hormona en el riñón todavía no se conoce muy bien el cómo funciona, pero se cree que puede inhibir la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo corrector. Lo que sí es que este péptido va a suprimir la secreción de aldosterona e hidrógeno. Entonces, esos efectos van a hacer que se incremente la cantidad de sodio en la orina y que se excrete pues también, lo que va a disminuir la volemia y la tensión arterial. Entonces, si bien no se conoce el mecanismo por el que funciona esto, pues sí sabemos que va a tener la capacidad de inhibir la reabsorción de sodio y agua, por lo que por la supresión de estas hormonas, pues va a tener la capacidad de regular un poquito todo ese proceso de secreción y de absorción. En cuanto a la hormona paratiroidea, esta
se va a secretar a través de las glándulas paratiroideas y generalmente ocurre cuando disminuye la calcemia por debajo del límite normal. Si esto sucede, va a haber un estímulo de las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal para que pues absorban más calcio de la sangre, perdón. ¿Para qué? Pues para tratar de mantener ese equilibrio. Esta hormona también va a inhibir la reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal y pues este mecanismo de reabsorción pues va a promover también la excreción de fosfato. Entonces, en sí la hormona paratiroidea va a contribuir en la reabsorción de sodio y en la excreción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Y listo. Creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda. No, doctor. ¿Seguro? Pues más o menos. Sí, yo sé que es bastante complejo. Ahora, bueno, sí, sé que es bastante complejo. Yo lo sé. De hecho, bueno, antes de comentarles, vamos a pasar a la práctica. ¿Alguien revisó la práctica que vamos a hacer el día de hoy? ¿Alguien entró a ver qué es lo que iban a hacer o nadie? Sean sinceros, no les voy a regañar. Nadie. Pues ya revisándolo ahorita. Es un simulador. Ajá, es un simulador. Bueno, de hecho, pues parte de lo que igual yo quería era terminar de ver este tema para que se los pudiera explicar un poquito mejor en el simulador. Sin embargo, al menos yo traté de correr el simulador y a mí no me abrió. De hecho, el link es el que trae el practicario, todo ahí. Pero a mí no me corrió. No sé si a alguien le corre. ¿Podrían checarlo, por favor? Pues no probé el simulador, pero ahorita lo checo. Sí, porque, a ver, ahorita les voy a mostrar lo que a Me mí me acabo de sale. meter al simulador, doctora, y a mí tampoco me deja. Sí. No, De hecho, ahorita lo chequé con varios, o sea, lo chequé con el Microsoft, lo chequé con el Mozilla, lo chequé con todo lo que se puedan imaginar, lo estuve checando y no más no me abrió. Y pues realmente parte importante del simulador era pues hacerles un poquito más ilustrativo todo este proceso de filtración y excreción, porque pues la teoría es un poco, pues es bastante pesada, ¿no? Pero pues a mí no me corrió. De hecho, pues ya mandé correo pues para que lo chequen, pero pues realmente eso era lo que nosotros íbamos a hacer hoy. O sea, me sale así, ¿no? Esto creo que sí les abre. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver si ahorita ya les carga. ¿Ven mi pantalla? sí. Bueno, entonces, Sí, todo hasta acá bien, ¿no? Pero si yo le doy aquí, se queda en blanco. ¿Así les queda a ustedes? Bueno, a mí no me abre ni siquiera esa pantalla. En el link que les puse en la parte de materiales, o sea, abre hasta aquí, ¿no? Entonces, si yo le doy en la parte de simulador del filtro glomerular, que es lo que vamos a ver, se queda en blanco y ahí se queda. O sea, le digo, lo intenté abriéndolo en varios navegadores, lo intenté descargando de todo lo que según tenías que tener como que para poder correrlo y no me corrió. No sé por qué. Y pues realmente la práctica de hoy era así mostrarles
por medio del simulador cómo funcionaba un poquito el mecanismo de filtración y excreción a través de los diferentes túbulos de la nefrona y pues resolver unos ejercicios que vienen siendo parte pues del instructivo, ¿no? Que es lo que yo les dejé en la parte de materiales y guía. Sin embargo, pues a mí no me corre. Si a alguien le corre, pues me dice. No, Pero, doctora. pero no me corrió. Bueno, pues voy a ver si me contestan de la UM, a ver si hay algún otro simulador o qué podemos hacer para poder hacerlo, porque la verdad sí me interesa que lo hagamos. Pero pues obviamente tuve que armar un plan B porque pues no íbamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, pues es lo que vamos a hacer, nada más de chance. Bueno. Que pues básicamente va a ser la parte de su portafolio de evidencias. Muy bien. Vamos a ver qué van a hacer. Yo lo que más necesito de todo este proceso es que ustedes lo entiendan. Siempre, bueno, cuando platico, siempre les digo que es muy importante que ustedes entiendan la fisiología de todo, no nada más la renal. Porque si ustedes entienden la fisiología, van a entender muchas cosas más adelante. Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes ya empiecen a ver fármaco, empiecen a tratar a sus pacientes, si ustedes saben cómo actúa, cómo se reabsorbe y cómo se excretan los medicamentos, van a entender, así se les va a iluminar la mente y van a saber cómo funciona. Van a saber que si, así como hay un montón de... Ah, permíteme tantito. Vuelven 2 minutos, voy a checar. Perdón, se me está olvidando checar. Bueno, les decía que pues así van a entender que si bien hay diferentes, por ejemplo, analgésicos o antiinflamatorios, todos van a funcionar de diferente manera, todos van a tener un metabolismo diferente, van a tener una reabsorción y secreción diferente. Entonces yo necesito que ustedes entiendan esta parte. Si bien, pues yo puedo estar aquí hablando y ustedes me dicen, no, todo bien, doctora, yo sé que es complicado, o sea, no es como que una clase lo puedan ustedes entender, entonces yo necesito que ustedes lo entiendan y pues por eso les voy a mostrar lo que van a hacer como parte de su portafolio. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, sí. Es lo que íbamos a hacer originalmente. Voy a tratar de que podamos hacerlo, a ver si me resuelven de ese simulador, porque de hecho las siguientes prácticas es seguir revisando ese simulador, seguir resolviendo sí bien las actividades, pero pues ir entendiéndolo un poquito mejor. Entonces, pues vamos a ver, pero pues no vamos a poder hacerlo hoy porque no les abre, pues a mí tampoco me abrió. De hecho, si ustedes revisan, esto que les estoy proyectando es en sí, pues lo que vamos a hacer el día de hoy. De hecho, les traigo un poquito sobre la estructura y funcionamiento renal, una como introducción, un marco teórico, igual sobre el filtrado glomerular. Y les va como guiando paso a paso lo que tienen que ustedes hacer en las actividades, ¿no? Pues vamos a dejarlo pendiente. Entonces, les hice una actividad 2. Y lo que van a hacer aquí, que pues va a ser lo que me van a entregar como portafolio de evidencias, es que ustedes me van a desarrollar los mecanismos de control de la tasa de filtrado glomerular, como ustedes quieran.
Yo deseo que ustedes lo dibujen, que agarren alguna imagen de internet como ustedes quieran, pero que ustedes me van a explicar a mí los mecanismos de regulación, o sea, de los mecanismos de control de regulación de la tasa de filtrado glomerular, pero también el proceso de reabsorción y secreción tubular. En el punto 1 en sí, pues vamos a hablar sobre los mecanismos que ya les platiqué en la clase pasada, que va a ser el de autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal. Y en el caso de los mecanismos de reabsorción y secreción, pues va a ser a través del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que es lo que vimos hace ratito. Entonces, me lo van a hacer a través, pues, o me lo van a entregar más bien a través de un video, ¿no? Duración mínima 10 minutos, que yo creo que va a ser súper poquito. Y pues ya saben, no pueden participar todos o elegir ustedes quienes participen, pero esto les va a ayudar más que nada a entender ese proceso porque ustedes van a tener que buscarlo y pues explicarlo les va a ayudar mucho a entenderlo. Entonces eso va a ser lo que vamos a hacer como parte de esta actividad y de este portafolio de evidencias. No sé si tengan alguna duda. ¿Nada? Sí, dime. Bueno, la actividad 1 se tienen que desarrollar dos cosas, los mecanismos de control de la tasa de filtrado glomerular y el proceso de reabsorción y secreción tubular. Ajá. Pero en la actividad 2 solo dice que realicemos la presentación de los procesos de reabsorción y secreción tubular. Entonces, se me pasó. Qué bueno que me dijiste. No, sí, van a ayudar en desarrollarme los de mecanismo de control. Ahorita lo corrijo. Entonces, cuando yo suba la asignación, pues ya va a venir corregido. Y pues les voy a quitar la parte de la actividad 1, ¿no? Entonces, así este se va a convertir en la actividad 1, porque pues no podemos correr el otro. ¿Sale? Pero igual van a presentar eso. entonces se tiene que hacer un video con las dos presentaciones. Así es. Chin. De hecho, miren, no sé, yo lo que quiero en sí, les digo, es que ustedes entiendan esto. Ustedes me pueden hacer algo tan simple como proyectarme una imagen, como les proyecté de la membrana apical con los diferentes transportadores. Pueden ustedes proyectarme esa imagen nada más si ustedes quieren y explicarme cómo va funcionando cada una de esas. Si ustedes quieren, no, esa es una opción. Pero necesito que ustedes lo entiendan. ¿Sale? O sea, eso es a desarrollo de ustedes como lo quieran realizar, pero eso es lo que necesito. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Nada. Nada, nada, nada. Sí, yo sí. A ver. Como son dos presentaciones, ¿las dos tienen que durar 10 minutos cada una o entre las dos durar 10 minutos? En cuanto a la duración, entre las dos mínimo 10 minutos. Realmente no creo que se duren 10 minutos. Y sí necesito que todos lo estudien. ¿Por qué? Porque en la otra clase, así aleatorio, cualquier equipo va a pasar y cualquier persona me va a explicar lo que presentaron. Para ver si lo entendieron. Y si no, pues también para reforzar eso. ¿Vale? De acuerdo, doctora. Muy bien. Sí, porque les digo, me preguntan y todo, sí, 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 pero yo sé que no es del todo sí. Porque sé que con una clase no es muy complicado, pero sí necesito que ustedes pues lo lean. De hecho, al menos de la bibliografía que yo les dejé, que es la de Tórtora, siento que está bastante digerible. Porque si ustedes lo ven del Guyton, se van a hacer bolas. Le digo, lamentablemente tenemos muy poquito tiempo para lo que tenemos que ver, entonces quiero que ustedes al menos se vayan con lo que necesitan saber. Muy bien. Sí, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Nada?
Creo que no, doctora. No, creo que no. Muy bien, pues esto ya lo conocen. El portafolio lo que incluye, portada, índice, los objetivos están ahí escritos también. En este caso, pues nada, va a ser el desarrollo de la actividad número 2. Y las conclusiones, sus referencias bibliográficas que también ya saben. Fecha límite de entrega, domingo 17 de octubre a las 20 horas. Cuando yo les suba la asignación, pues ya nada más les voy a dejar la actividad 2, que va a ser la actividad 1 en sí. Y es lo que ustedes me van a desarrollar. Muy bien. Sí, doctora. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Ya les subí la bibliografía de la clase del jueves. ¿Ya la vieron? Ni la han visto, ¿verdad? Sí, ya, doctora. Bueno, vamos a ver regulación ácido-base y regulación de la presión arterial. El día jueves un doctor les va a dar la clase de regulación ácido-base que me pidió que se podía darla. Entonces, pues como lo voy a invitar a él, ¿no? Para que les dé esa clase. Les subí 2 bibliografías. A ver, otro voy a buscar. Tampoco creo, sinceramente, que nos dé tiempo de ver los 2 temas, porque son bastante amplios. Pero lo que vamos a empezar a ver es regulación ácido-base. Déjenme buscar. Ahorita que en un ratito les subo la presentación de esta clase. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en la clase del jueves. Les comentaba regulación ácido-base y regulación de la presión arterial. En el capítulo de Guyton es el capítulo 30, que es regulación ácido-base, es bastante extenso y en cambio en el tórtola es un poquito más compacto. Yo lo que les sugiero es que lo lean de los dos, sí es bastante, pero en el Gaviton trae ciertas como cosas un poquito más específicas. Y en el caso de la regulación de la presión arterial, pues sí lo voy a sacar meramente del el tórtora, ¿sale? En el caso se los comento por qué, porque si bien la presentación va a ser como una combinación de las 2 bibliografías, hay detalles que igual necesito que ustedes pues sepan y que solo los van a encontrar en el Guyton. Es bastante extenso ese capítulo, por eso los dejé con tiempo para que ustedes lo lean. Muy bien. Así que pues ya tienen que leer. Y ya si no da tiempo ese día de ver la regulación de presión arterial, lo mismo vamos a hacer, lo terminamos de ver el lunes como hoy. ¿Sale? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. A ver. Muy bien, entonces ninguna duda. Nada. Por ahora no, doctora. Por No, ahora. creo que no. Bueno, no Igual y en la importa tarde sí, surgen, pero exacto. Si surge alguna duda, ya saben que ustedes me pueden escribir. Quienes me han escrito saben que yo siempre estoy pendiente y les contesto. Y pues ya les resuelvo. ¿Sale? Sí, doctora, muchísimas Sí, gracias. doctora. Muy bien, entonces los veo el jueves, estudien, les digo, voy a tener como un invitado ahí para dándoles regulación ácido-base. De cualquier forma, si no da tiempo, luego surgen dudas, pues ya los resolvemos. Muy bien.
Bueno, entonces